Vamos a tomar contacto a esta hora con la experta en Derecho Internacional, Janet Irigoyen. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Hola, buenas tardes. Hola, bueno, lo que quisiéramos que usted nos pudiese detallar es un poco la diferencia entre este proceso de alegatos y, por ejemplo, lo que vivió nuestro país cuando tuvo que enfrentar la situación con Perú, porque aquí son los alegatos que tienen relación con la competencia del tribunal. En el día de hoy se ha dado a conocer entonces las fechas y partamos un poco porque usted nos comenta la diferencia entre lo que nosotros conocimos de los alegatos referente al tema que se vio con Perú y lo que vamos a conocer en el mes de mayo. Es más o menos el procedimiento formal y ritual. La liturgia de la Corte no va a ser muy distinta en cuanto a los alegatos orales. Se alega, ¿no es cierto?, una parte en inglés, otra parte en francés, que son los dos idiomas oficiales de la Corte. Por otra parte, el tema es distinto, pero el procedimiento es muy similar. Alega primero Chile el 4 de mayo, alega después Bolivia el 6 de mayo. Perfecto, por lo tanto entonces podríamos decir en lo que uno va a ver, estas transmisiones van a ser un poco similares a lo que nosotros conocimos en los alegatos con Perú, para ser claros con respecto a eso. Exacto, van a ser más o menos con la misma solemnidad y con el mismo procedimiento, que es muy ritual, como ustedes recordarán, ante la Corte. Ahora sería interesante que usted también nos comentara las razones que tuvo nuestro país para justamente impugnar la Corte de la competencia, quiero decir, del Tribunal de La Haya. El tema de la jurisdicción de la Corte es muy importante, porque nosotros estamos comprometidos en el Pacto de Bogotá, ¿no es cierto?, con una jurisdicción voluntaria. El Pacto de Bogotá sabemos que es del año 1948 y por lo tanto la Corte no tendría competencia en este caso, porque todos los tratados y todos los límites fijados con Bolivia son de 1904. Por lo tanto, no habría ninguna posibilidad de que la Corte pudiera conocer todos los temas que está planteando Bolivia en su demanda. Nosotros tenemos la obligación, como Chile, de presentar lo que se llama excepciones preliminares, es decir, cuestionar que la Corte no tiene competencia, no tiene jurisdicción para conocer este caso. Hay que distinguir en las excepciones preliminares dos situaciones. Una es la falta de jurisdicción, que es lo que alegamos, y otra son las condiciones de admisibilidad, que son más bien vicios procesales. Bueno, aclarado ese punto, también sería interesante porque bajo la lógica que finalmente la Corte no tendría competencia a tratados que ocurrieron anteriores al Pacto de Bogotá, y estamos hablando que esto fue en el año 1904, ¿qué pasaría si es que efectivamente se declarara competente? ¿Qué podría haber sucedido con los alegatos de nuestro país o los bolivianos para, por ejemplo, señalar que puede tener y puede revisar este caso, tener competencia en este caso? Generalmente, y la Corte en su jurisprudencia así lo ha señalado, generalmente el asunto se junta o se reúne con el asunto de fondo, con la memoria, con la contramemoria, la réplica y la dúplica. Por lo tanto, las excepciones preliminares pueden ser falladas en este caso, en esta instancia, o puede la Corte decidir, como lo ha decidido en la mayoría de las oportunidades anteriores, que lo va a fallar, que va a dictar sentencia respecto a su competencia en el caso del fondo. Por lo tanto, no tenemos ninguna certeza que vamos a saber si tiene competencia o no con este procedimiento o si la Corte lo va a dejar para el fondo del asunto. Perfecto, podría ser entonces un tema que significa que estaríamos 4 o 5 años, como fue el caso con Perú. Ahora, siempre aquí se realiza un poco la jurisprudencia de lo que ha ocurrido en hechos anteriores. Usted lo manifestaba ya, al parecer la Corte tendría una tendencia más bien a revisar esto dentro del fondo. ¿Podría ser más probable eso dentro de lo que está, dentro de lo que podría suceder en el mes de mayo? En este caso estamos ante una apuesta, porque lo que va a decir la Corte define su propia competencia, por lo tanto es solo la Corte la que va a decidir si tiene competencia o no. Ahora, en los alegatos de mayo, digamos, y en la sentencia de estos alegatos, o si lo va a dejar para el fondo del asunto después de todo el procedimiento.
Ahora, hay un dato interesante, que de 29 casos de excepciones preliminares, la Corte ha rechazado 16 y ha aceptado 13. Como usted ve, la posibilidad es realmente una incerteza y no podríamos asegurar que la Corte va a rechazar o que la Corte va a aceptar. Cualquiera de las dos posibilidades se encuentran abiertas. Ahora, también cuando se aborda este tema, se habla muchísimo de lo que ha hecho Bolivia con respecto a presentar sus argumentos, todo el tema más bien político, comunicacional, con respecto a presentarlo, por ejemplo, frente a organismos internacionales, y ahí también hay ciertas críticas de algunos sectores a lo que ha hecho nuestro país. ¿Eso puede influir en la decisión de la Corte? ¿Tiene alguna relevancia? Tenemos una Corte nueva, ¿eh? La Corte con Perú eran 15 jueces, de los cuales 5 son nuevos ahora, que fueron elegidos hace poco. Uno se renovó, pero los demás son realmente nuevos. Por lo tanto, no vale la experiencia anterior y tenemos que ver cuál va a ser la posición de los nuevos jueces de la Corte, por dónde se van a inclinar, si van a ser estrictamente sometidos al derecho internacional o van a considerar otros aspectos políticos, sociales, geopolíticos o de otro tipo. Ahora, a su parecer, como experta en esta materia, ¿era lo más idóneo que nuestro país impugnara la competencia de la Corte en esta excepción preliminar? Por supuesto, tenía que hacerlo y esa fue la opinión mayoritaria, aunque sí en Chile hubo un debate y había gente que decía no lo presentemos ahora, dejémoslo para la situación del fondo. Pero considerando la experiencia y teniendo presente las medidas del derecho internacional, hay que ocupar el recurso cuando corresponde, sobre todo teniendo la base de jurisdicción tan clara de que no la tiene la Corte en este caso. Ahora sería interesante que nuevamente usted pudiese profundizar en los tiempos, en la fecha. Ya se han dado a conocer entonces, el 4 de mayo comienzan los alegatos por parte de nuestro país y todo esto termina el 8. ¿Cuándo tendríamos la decisión si efectivamente hay una decisión de la Corte con respecto a esto, al tema de su competencia, o más bien esto si se la Corte falla las excepciones preliminares, la decisión sería en 3 o 4 meses. Sería estupendo porque terminaría todo. Pero tenemos que pensar que la Corte pocas veces falla las excepciones preliminares. Generalmente, y la estadística sí lo indica, lo deja para el fondo del asunto. O sea, lo va a fallar junto con conocer todo el caso y todo el procedimiento durante unos 4 años más o menos. ¿Y ahí qué pasa con las otras fechas si es que no se hubiesen presentado las excepciones preliminares? ¿En qué momento se da nuevamente la instancia en que nuestro país ya va a los alegatos de fondo, podríamos decirlo? Tiene que presentar después de la contramemoria, seguramente viene la réplica, viene la dúplica, y todo eso va tomando, ¿no es cierto?, 6, 8 meses entre cada uno de los documentos escritos. Y después de nuevo la Corte llama para las audiencias orales, como en este caso, que llamó para el 4 y el 6 de mayo. Perfecto. Ahora, si es que la Corte, por ejemplo, aceptara esta excepción preliminar y finalmente no se declarara competente para analizar este caso, ¿hay otra instancia que tendría Bolivia? Bolivia puede presentar lo que quiera ante la Corte Internacional de Justicia, ya lo hizo, puede presentar lo que ha presentado muchas veces, ¿no es cierto?, ante organismos internacionales, puede buscar un arbitraje, pero el arbitraje necesariamente tiene que ser con el consentimiento de Chile. Por lo tanto, es muy poco probable que podamos ir al arbitraje en este caso. Y las situaciones son todos los medios de solución de controversias si es que Bolivia estima que hay controversia. El problema es que tiene que tener la voluntad de Chile de ir a un procedimiento en conjunto, ambas partes, las dos voluntades. Y eso parecería que no está en este momento. Ahora, otra cosa que llama la atención de lo que tiene relación con la demanda boliviana es que aquí lo que se está solicitando es a nuestro país que se siente a negociar, algo muy distinto a lo que se vio en el caso de Perú, donde finalmente había ahí una interpretación distinta, podríamos decir, con ciertos territorios que compartían dos países limítrofes. Delimitación marítima, exacto. Claro. ¿Qué diferencia hay en eso? Esto es muy distinto.
Esto es una novedad completa y ha sido muy comentado por los profesores y académicos en Derecho Internacional en los foros en que uno ha tenido la oportunidad de estar, porque no hay ninguna obligación de negociar. La negociación, ya sea en lo civil, en lo privado, en lo interno o en lo internacional, es voluntaria. O sea, las dos partes se sientan a negociar porque tienen algo que negociar. Es muy raro y es muy curioso y además es realmente creativo el aspecto de la demanda boliviana que señala que la obligación de negociar para, además con un resultado, tener una salida al Pacífico. Jamás en ninguna negociación internacional o nacional usted llega a negociar con un resultado previsto, porque entonces no hay negociación si ya tiene el resultado. Otro tema también ha sido este término de los derechos expectaticios, que también es algo que no había sido habitual hasta ahora. ¿A qué se refiere puntualmente para que usted nos pudiese explicar eso y teniendo en cuenta que ya es un hecho que no se había dado, podríamos decir, dentro de los análisis o más bien las competencias que tenía la Corte al analizar, por ejemplo, que un país solicite a otro negociar con respecto a un tema? ¿Qué pasa con esto, con el argumento de los derechos expectaticios? Las expectativas no constituyen derecho. Y ese es un aforismo muy antiguo y que vale tanto en el derecho interno como en el derecho internacional. La expectativa no es un derecho, por lo tanto no hay nada que alegar. Bolivia está solamente sugiriendo, buscando, anhelando, ¿no es cierto?, una situación que no tiene por el Tratado de 1904. Es que estableció claramente los límites. Además, todo lo que Chile ha hecho ahora en cuanto a publicar, ¿no es cierto?, todas las ventajas que tiene Bolivia. Hemos hecho un video, ¿no es cierto?, en la Cancillería que se ha difundido en todas partes. Hay material explícito, ¿no es cierto?, en que no es verdad que Bolivia no tenga salida al mar. Bolivia tiene muchos beneficios para salir al mar con el puerto de Arica, ahora en el puerto de Iquique, y tiene todas las ventajas que conocemos. Bueno, le queremos agradecer muchísimo su tiempo para poder explicarnos, detallarnos un poco más lo que se ha dado a conocer en el día de hoy, el calendario finalmente de los alegatos que tienen referencia, como lo conversábamos también, la competencia de la Corte Internacional. Le agradecemos muchísimo su tiempo con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.